Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de desarrollar este tema. En realidad el tema de desarrollo urbano y movilidad sostenible es bastante amplio. Trataré de hacer un resumen, espero que las ideas principales estén aquí, ¿no? Primero, para situar el problema, nosotros tenemos unos problemas en las ciudades porque tratamos de imitar un modelo, como ya lo explicaron en la primera presentación, que está en función del auto, ¿no? Siguiente, por favor. Nosotros quisiéramos a veces estacionar nuestro auto hasta nuestro dormitorio o llegar con el auto hasta nuestra oficina. Si lo podemos poner adentro, mejor, digamos, ¿no? Entonces, este sueño americano que nace de tratar de vivir lejos de la bulla, lejos de todo, con una casita donde no hay nada, no hay servicios, no hay nada, pero para poder hasta comprar el pan tengo que usar el auto e irme hasta el centro comercial más cercano, hace que este modelo genere, digamos, un problema. Esto solo funciona cuando pocas personas viven así. Cuando todos tratan de imitar este modelo, tenemos grandes congestiones, ¿no? Entonces aquí vemos que el territorio se va desarrollando en baja densidad y luego la gente llega a un centro comercial muy grande porque donde vive no hay nada, tiene que ir siempre a vivir, entonces necesitamos grandes zonas de estacionamiento. Para llegar a la ciudad donde están los empleos necesitamos pues 20 carriles para poder llegar. Cuando nos acercamos a la ciudad y nos cruzamos con otras vías, necesitamos hacer grandes intercambios viales para no bajar la velocidad, pero cuando nos vamos acercando ya al centro y no podemos hacer los grandes intercambios, entonces comienza, anterior por favor, comienza la congestión, digamos, ¿no? Porque se hace un efecto embudo. Todos los vehículos que venían con estas supercarreteras entran a la ciudad, ya no se puede hacer eso y tenemos congestión. Siguiente. Vivir, entonces, apartado de todos los servicios en una casa con un jardín muy grande, es un sueño que muchos de nosotros tenemos, digamos, ¿no? Nos gusta vivir bien, nadie nos molesta, etcétera. Inclusive cerramos la calle y ya vivimos tranquilos. Pero eso es un bien posicional, y se dice que es un bien posicional porque solo se puede disfrutar de ese estilo de vida si pocos lo disfrutan. Cuando todos comenzamos a querer vivir así, entonces todos necesitamos autos y la ciudad colapsa. Siguiente, por favor. Por ejemplo, si nosotros tenemos zonas de baja densidad y ingresos altos, como tenemos gran cantidad de vehículos que llegan de estas zonas en la mañana a trabajar al centro, tenemos que construir vías expresas. Y nosotros diseñamos las vías expresas pensando en este nivel de servicio, como vemos ahí, pero en la realidad nos dice que el tráfico es otro, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos en las horas punta, digamos, ¿no? No es lo de la izquierda, sino lo de la derecha. Siguiente. Y esto lo hemos repetido varias veces. Cuando se inauguró el intercambio de Havish, se decía que se iba a pasar de 40 minutos a 10 minutos, pero la realidad es otra, ¿no? La congestión sigue por arriba, sigue por abajo, tenemos 3 carriles más acá, 3 carriles más allá, pero la congestión no cede. Es casi como una maldición, ¿no? Llegan más vehículos y todo se congestiona. Siguiente. Hay que tener en cuenta un principio. Cuando nosotros tenemos una vía, en un tramo recto, la capacidad vial es el doble de la capacidad de una intersección, más o menos. ¿Por qué? Porque en la intersección hay que parar un rato a los del otro lado para que crucen, digamos, los que están detenidos. Y esta mitad de tiempo que pasa uno y pasa el otro hace que la intersección tenga la mitad de la capacidad de un tramo recto. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, porque esos son los cuellos de botella y a veces nosotros tratamos de ampliar todos los carriles pensando que vamos a solucionar el problema. Siguiente. En este caso, por ejemplo, tenemos 4 veces más capacidad en este tramo recto que en la siguiente intersección. Evidentemente, en la siguiente intersección, cuando lleguen todos estos vehículos y la capacidad sea
el 25%, se va a comenzar a generar una cola, esta cola bota hasta atrás y a veces puede ser 2, 3, hasta 4, 5 kilómetros la cola, ¿no? Dependiendo del lugar, digamos, ¿no? Siguiente. Entonces nosotros lo que estamos construyendo son represas o embudos de tráfico porque estamos mandando más vehículos a una intersección que no es capaz de soportarla, ¿no? Y si nosotros arreglamos la siguiente, entonces el problema será para el otro, digamos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Manuel Herz, un experto catalán que tiene un libro muy bueno sobre movilidad, dice que las vías rápidas deben ser pensadas para evitar el paso de vehículos por el centro de la ciudad. Por lo tanto, solo podemos construir vías rápidas si eso ayuda a liberar la red de la ciudad central para entregársela pues al peatón, al ciclista, al transporte público. Y eso significa que las únicas vías rápidas que podemos construir son aquellas que forman anillos y que evitan que los vehículos entren, digamos, al centro para cruzar la ciudad, sino que la bordeen, digamos, ¿no? Siguiente. Pero a diferencia de los americanos que tienen baja densidad pero altos ingresos, nosotros también tenemos muy baja densidad poblacional con ingresos bajos. Y eso significa que en algunas calles, digamos, de este territorio, el único transporte que hay es una mototaxi. Aquí no podemos poner un metro, no podemos poner un bus, porque no hay suficientes pasajeros en la calle para que pase un vehículo más grande. Entonces tenemos que entender que la ciudad no es igual. Tenemos problemas diferentes dependiendo del territorio que estemos analizando, ¿no? Siguiente. Y al tener bajas densidades, los vehículos pequeños van recolectando pasajeros por la periferia de la ciudad y cuando se encuentran en el centro de la ciudad tenemos algo que no tienen los americanos, que es congestión de combis. Esta congestión de combis también es producto de cómo se ha desarrollado la ciudad a baja densidad con ingresos bajos y por lo tanto la gente usa vehículos pequeños. Entonces ahí vamos a ver que tenemos un reto de cómo combinar el transporte público masivo en el centro, pero mantener de alguna manera el transporte más pequeño en la periferia, porque si no estaríamos dejando a estas personas sin movilidad, ¿no? Siguiente. Fíjense que además nos estamos acercando, ¿no? Esto empezó con la clase alta, pasó a la clase media y ahora también en la clase baja, digamos, ¿no? A veces no hay veredas, no hay pistas, pero hay rejas, digamos, ¿no? Estamos como que la ciudad nos estamos acercando, ¿no? Porque creemos que el otro es un enemigo, ¿no? Si vemos acá, digamos, dónde vive la gente, lo ponemos en, digamos, en zonas, en macrozonas. Tenemos el área norte que tiene como 2 millones, el área este con 2 millones más, la parte sur 1.600.000, el centro de la ciudad, el cono central, digamos, casi 1.8, y digamos el Callao con 876.000 habitantes, ¿no? Siguiente. En este gráfico vemos que la estructura urbana y una centralidad. Estas barras más grandes, se ven ahí más o menos azules o verdes, muestran que casi todos los servicios, los colegios, los hospitales, los centros comerciales, etcétera, están concentrados en el cono centro de la ciudad. Eso significa que hay mucha gente que tiene que viajar de todas partes de la ciudad hacia el centro de la ciudad. Y eso genera definitivamente muchos viajes y por lo tanto la ciudad colapsa. Necesitamos ver que debemos poner servicios en las otras macrozonas que permitan que la gente haga viajes más cortos, ¿no? Retos y desafíos. Siguiente. Cuando en 1962 se quiso peatonalizar la primera calle de Copenhague, no fue un tema fácil. La gente reclamaba, digamos, a las autoridades y le decía: nosotros somos daneses y no italianos. No hay tradición de vida pública al aire libre en Escandinavia. ¿Para qué vamos a ganar espacio público para los peatones, para los ciclistas, si no tenemos esos hábitos, ¿no?
Esa fue una de los grandes retos que tuvieron que pasar en su momento, y en el 62, antes de peatonalizar esta calle, tenían más o menos 10.000 metros cuadrados para peatones en el centro de la ciudad. Y después de unos años pasaron los 100.000 metros cuadrados, ¿no? Es decir, fueron recuperando la ciudad para la gente. Siguiente. En el caso de Curitiba, 10 años después, cuando se peatonalizó la primera calle de Curitiba en el 72, estando de alcalde Jaime Lerner, le pidió a su concejal de obras que peatonalice la vía, pero que en 48 horas, ¿no? Empezando un viernes en la tarde y terminando un domingo. Este mandato, evidentemente, la persona responsable de obras le dijo, no, yo necesito más o menos para hacer este proyecto 6 meses, ¿no? 48 horas no se puede hacer, ¿no? Finalmente lo hicieron en 72 horas, pero ¿cuál fue el problema que quería, digamos, salvar, o el reto que quería hacer, en este caso Jaime Lerner? Era que había tanta oposición para peatonalizar la zona por parte de los comerciantes, que lo quería hacer el viernes después de que cierran los juzgados y no le pueden poner una orden de amparo para pararle el proyecto, y cuando venga el lunes ya está peatonalizado, ¿no? Lo peatonalizaron, los comerciantes quisieron quejarse y se dieron cuenta que tenían mucho más negocio, y los comerciantes de las otras calles comenzaron a pedir que también peatonalicen sus calles, ¿no? O sea, fíjense cómo la gente piensa que es algo en contra y luego realmente los favorece, ¿no? Siguiente. Jan Gehl, por ejemplo, está haciendo intervenciones como esta, en este caso en Nueva York, de ir cambiando el uso que se le da a las calles para que la gente tenga más vida social, para formar o fomentar una vida pública más intensa, digamos, ¿no? Siguiente. Esta es una experiencia en Inglaterra, en Londres, no es en Londres, Brighton, sí, de la costa,